Buenos días a todos y bienvenidos a las primeras jornadas Sostenibilidad e Instituciones Culturales organizadas por la Red Española para el Desarrollo Sostenible y la Universidad Internacional de Andalucía. En primer lugar, quiero dar las gracias a la universidad y particularmente a María Victoria Gil, codirectora de las jornadas, por haber acogido con tanto entusiasmo mi propuesta y haber hecho realidad esta idea que me rondaba desde hacía mucho tiempo. También quiero agradecer a todas las instituciones que han colaborado en la organización, la Casa Encendida, la Fundación Tres Culturas, la Fundación ONUART, el British Council, el Instituto Francés, la Subdirección de Museos Estatales, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Perdonadme si no puedo enumerar a todos con nombres y apellidos, a todos los que me habéis ayudado, pero bueno, gracias a todos. Como habréis visto en el programa que os habrán dado en la entrada, hemos estructurado las jornadas en varias mesas temáticas, dedicando la mañana de este primer día a abordar el marco de la nueva Agenda Global de Sostenibilidad, las relaciones entre cultura y desarrollo sostenible, y esta tarde a conocer las estrategias institucionales y algunos proyectos inspiradores que se están desarrollando en otros países y en España. Mañana hablaremos de los avances en materia medioambiental en los centros culturales españoles y, para concluir, reuniremos a distintos representantes del sector público y privado para debatir entre las conexiones entre arte y sostenibilidad. Lo sostenible se ha convertido en el nuevo adjetivo de moda, abarca todas las áreas, desde la economía sostenible, consumo sostenible, moda sostenible o el turismo sostenible. Pero ¿alguien habla de arte y cultura sostenible o de sostenibilidad en la cultura? ¿Qué tiene que ver esto con la gestión cultural, los artistas y las industrias creativas? Estoy convencida de que las instituciones culturales y sus profesionales tienen un papel muy importante que jugar. Los museos, los teatros, los cines o las salas de conciertos son espacios donde se habla de los temas actuales y de las cuestiones más cruciales y urgentes, a través del prisma del arte. Todos estamos interpelados a actuar. Todos podemos hacer algo para tener un impacto positivo en el desarrollo sostenible y, por tanto, también la gente del arte puede hacerlo, podéis hacerlo. Quizás la asociación original de la sostenibilidad con lo meramente medioambiental o la complejidad del concepto de desarrollo sostenible ha mantenido al sector cultural indiferente o al margen de estas cuestiones. Por ello, durante estas jornadas queremos introducir distintas perspectivas del desarrollo sostenible y explicarlo en todas sus dimensiones: la económica, la social, la medioambiental y, por supuesto, la cultural. Como habréis visto en el programa, la idea no es entrar en un debate teórico, sino más bien abordar el tema desde un punto de vista práctico, esto es, ¿qué podemos hacer nosotros, profesionales de la cultura, para lograr el desarrollo sostenible? En estos días veremos cómo se han creado ya organizaciones y redes que trabajan en ello y que ya existen buenas prácticas que podemos adoptar. Espero que sean 2 días muy enriquecedores y fructíferos para todos. Y antes de terminar, solo unas indicaciones prácticas. Como podéis ver en pantalla, abajo a la izquierda, ahí tenéis la clave de la red Wi-Fi por si necesitáis conectaros. Y en la parte inferior derecha, nuestra cuenta de Twitter y el hashtag oficial de las jornadas por si queréis comentar algo. Y bueno, pues dándoos las gracias a todos por vuestra asistencia, paso la palabra a María Victoria Gil, codirectora de las jornadas. Gracias, Marta. Evidentemente, yo comenzar también por daros las gracias, en principio, a todas las instituciones y a los ponentes que han hecho posible que hoy estemos aquí. Y quizás lo más importante de todo, sois los asistentes que os habéis sentido interesados en esta jornada, que os queremos agradecer. Como decía Marta, bueno, yo soy bióloga, concretamente del campo ambiental, y sí, efectivamente, como ella ha comentado, estamos más familiarizados con la relación de la sostenibilidad y el campo puramente ambiental o su relación con la parte más socioeconómica. Pero, sin duda, arte, cultura y sostenibilidad es un maridaje novedoso que viene a dar fuerza a un espacio atractivo y que estamos convencidos que va a remover conciencia en la sociedad y que, desde luego, va a contribuir a su impacto en el reto del desarrollo sostenible. Desde el primer momento que Marta explicó su idea a la Universidad Internacional de Andalucía, nos contagió su entusiasmo, como no podía ser de otra manera, y contó con nuestro apoyo. Y muestra de ello, el apoyo que ha tenido desde el principio. Está aquí con nosotros hoy el rector de la Universidad Internacional de Andalucía, don Eugenio Domínguez Vilches, que le paso la palabra. Gracias.
Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por atender a estas jornadas, a primeras jornadas de sostenibilidad e instituciones culturales. Estoy en esta mesa, este sistema nuevo, que se ha puesto tan de moda, de la especie de saloncito de entrada de la casa de uno. Yo prefiero las otras mesas, soy muy tradicional para esas cosas. No sé, como don Federico Mayor está de vuelta de todo, probablemente él le gusta esta forma de presentación. En cualquier caso, aquí hay dos personas culpables y una persona admiradora. Por un lado, a mi izquierda tenemos a María Cortés, que es la culpable de que estemos aquí, no solo aquí, sino aquí, con mayúsculas, es decir, en esta Red Española de Sostenibilidad, porque desde el principio que contactó con nosotros, pues nos ganaron a la causa, y desde luego lo hacemos con un enorme gusto y una enorme satisfacción, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, María, por habernos impulsado a esta nueva aventura tan interesante y que yo creo que puede jugar un papel importante en el desarrollo de nuevos conceptos en nuestro país. Por otro lado, a mi derecha tengo al profesor Federico Mayor Zaragoza, que es culpable de que yo sea biólogo, porque estando en tercero de carrera apareció un joven catedrático de la Universidad de Granada por la Universidad de Sevilla, invitado por el profesor Emilio Fernández Galiano, que fue mi maestro posteriormente, a que nos diera una conferencia. No tenía muy claras las ideas todavía, si aquello me gustaba o no me gustaba, pero otra persona que me ganó a la causa, inmediatamente entendí que este era el camino que debería seguir en la vida. Me ha dado muchas satisfacciones de tipo espiritual, pocas materiales, pero muchas de tipo espiritual. Y luego he tenido también la satisfacción y el honor de coincidir con él en diferentes situaciones y en diferentes instituciones, en Tristolemos, en aquella colección de divulgación científica Ben Roch que iniciamos en la Universidad de Córdoba. Y por lo tanto, yo lo digo con un enorme orgullo, el profesor Mayor Zaragoza, aunque pertenezcamos de base a materias distintas, pues es mi maestro también, porque me ha enseñado mucho en la vida. Lo que pasa es que él ha llegado a un punto que se ha parado ya de edad, está conservado, y uno ha empezado a pasar, y ya estoy casi cerca de él. Ya no. Cuando pienso en aquel momento de que era estudiante y él era joven catedrático de la Universidad de Granada, pues las diferencias se han acortado. Todo esto tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein. En cualquier caso, gracias a ellos, gracias a todos los ponentes por venir hoy aquí y sobre todo gracias al público, porque sin público, sin inscritos en esta jornada, pues estaríamos en una pequeña tertulia intercambiando ideas y quejándonos de lo mal que va el mundo y en particular este país, ¿no? Yo creo que la temática que se ha escogido en estas primeras jornadas sobre sostenibilidad y cultura es una política enormemente acertada. El término sostenibilidad es algo que comenzó a amasarse allá por la mitad del siglo pasado y yo creo que las semillas pues las sembraron Harding y Meadows con su teoría de la bomba poblacional y el tema de la tragedia de los comunes y todo esto. Y hacia el último tercio, o quizá un poquito menos, del siglo XX, pues nos dedicamos muchos a intentar definir qué era sostenibilidad. Era como aquello cuando yo le decía a mis alumnos, definirme algo que es fofo, ¿no? Y decían, fofo, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Si uno busca en Internet hay cientos de definiciones de sostenibilidad, pero clarísimamente hemos decidido estandarizar y ya las Naciones Unidas en un momento dado se pusieron de acuerdo y nos hablan de que deberíamos realizar actividades que permitan que nuestros hijos hereden un mundo que no haya perdido calidad por nuestro paso por él, aunque hoy día se va más allá y la sostenibilidad se entiende con un escalón más alto, en el sentido de que no solo tenemos que dejar un mundo como el que nosotros encontramos, sino dejar un mundo mejor. Y yo creo que en eso el papel de la cultura va a ser absolutamente fundamental.
aquellos países que tienen unas mejores políticas de cultura son aquellos países más avanzados y países más felices. Difícilmente podemos entender qué es la sostenibilidad sin este pilar, que algunos autores llaman el cuarto pilar de la sostenibilidad, donde están la ecología, la sociedad, la economía, y un cuarto pilar que es la cultura. El único problema que tenemos, y yo creo que en estos 2 días que vamos a estar aquí, se discutirá bastante sobre ello, pues probablemente sea el mismo que ocurrió con el de la definición de sostenibilidad, ¿no? Porque, ¿qué es la cultura? Es muy sencillo, solamente hay que ver las diferentes legislaturas que ha habido en los últimos años en España y que leamos qué entendían unos por cultura y qué entendían otros por cultura y qué entienden otros por cultura, ¿no? Hay quien piensa que la cultura es toda actividad que realiza el ser humano. Hay algunos que son algo más estrictos. Hay otros que entienden que la cultura sirve para obtener dinero a través del IVA y todas esas cosas, aunque ahora parece que como estamos en época de penitencia, pues por lo menos en determinadas cosas el IVA cultural se va a rebajar, tendríamos que verlo. Pero en cualquier caso yo creo que el grupo de ponentes que hoy está aquí, que ha venido yo creo que gustosamente y además teniendo en cuenta la situación en la que viven las universidades y en general cualquiera de las instituciones de este país, organizar cualquier tipo de estas cosas cuesta mucho trabajo, no solo desde el punto de vista de encontrar los fondos y los patrocinios, sino también por la enorme burocracia que nos están imponiendo para que trabajemos en cualquier cosa. Yo sé que hay quien dice que la burocracia es la que mantiene la transparencia. La transparencia es la madre o la hija de la corrupción, pero no nos vamos a meter en esos temas que podrían ser objeto de otras jornadas. El profesor Federico Mayor Zaragoza se sonríe con mirada sardónica del que lleva mucho tiempo en esta historia y ha pasado por muchos sitios y entonces conoce bien toda esta historia. Así que bienvenidos, bien hallados, muchísimas gracias y espero que todos salgamos de aquí, pues como con la definición de sostenibilidad, un poquito mejor que hemos encontrado nuestros conocimientos cuando hemos entrado. Así que muchas gracias y doy por inaugurada esta jornada. Gracias. Ahora el señor rector tiene que irse, por lo tanto voy a tomar su plaza y vamos a dar la palabra a don Federico Mayor Zaragoza. Buenos días a todos. Yo quiero también unirme a la felicitación por el enfoque que se ha dado a estas 2 jornadas, porque necesitamos nuevos paradigmas. Está claro que en estos momentos tenemos exclusivamente un proceder económico, mejor dicho, monetario, ojalá fuera económico. Es solo monetario y estamos pagando bastante caras las consecuencias. Y entonces yo siempre recuerdo cuando de la World Academy of Art and Science, Gary Jacobs dijo, we need a new paradigm, necesitamos un nuevo paradigma. Y después dijo, nuevos paradigmas, porque necesitan varias nuevas maneras de ver las cosas, de enfocarlas, de crearlas. Por eso creo que tal como se ha programado este curso y se dice, o estas 2 jornadas, y se dice, tenemos que mirar cómo el arte, cómo la sostenibilidad puede ayudarse mediante el proceso fundamental que define a la cultura, que es el comportamiento cotidiano, a través de la capacidad creadora que es exclusiva de la especie humana. Esto es nuestra esperanza,
Que nadie se engañe. Lo único que hoy constituye nuestra esperanza es que cada ser humano único es capaz de crear, es capaz de reflexionar, es capaz de anticiparse, es capaz de imaginar, es capaz de innovar, es capaz de crear. O sea que esta capacidad creadora de la especie humana es la que tenemos que darnos cuenta que es la que puede darnos estos nuevos caminos del mañana, iluminados caminos del mañana. A mí me gusta repetir mucho la frase que el presidente John Fitzgerald Kennedy dijo en la International University de Washington, y lo dijo además en junio del año 1963, muy pocos meses antes de que fuera asesinado. Quizá lo asesinaron por eso, porque dijo, me dicen que hablar de paz es una utopía, me dicen que hablar de desarme, esto lo podríamos aplicar ahora, por cierto, es también absolutamente algo que no es posible. Yo voy a demostrar que ambas cosas son factibles. Y añadió, y esto es lo que yo creo que puede quedar como recuerdo para todos nosotros sobre la importancia de estas reuniones. Dijo, porque no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora que distingue a la especie humana. Es decir, que cada ser humano es capaz de crear, y esto es lo que nos tiene que dar esperanza, y por eso yo quiero felicitar a todos los que desde REDS, es decir, de la ocupación permanente a través de una red del desarrollo sostenible, esta definición que debemos al grupo que en los años 80 presidió una mujer extraordinaria, Gro Harlem Brundtland. Qué pena no tener otra vez a personas como Gro Harlem Brundtland. Gro Harlem Brundtland era la primer ministra de Noruega y era una persona, en aquel momento, la solidaridad, esta insolidaridad absolutamente inimaginable en Europa, en la Europa de nuestros días. En aquel momento era sobre todo la solidaridad europea y los países nórdicos estaban en la vanguardia. Los países nórdicos eran los que se situaban, también por su buena relación con las Naciones Unidas, se situaban en la misma vanguardia de la solidaridad y de la ayuda. Y yo personalmente recuerdo como director general de la UNESCO la de veces que tuve que agradecer a Gro Harlem Brundtland su presteza, su generosidad, su disposición para la ayuda. Cuando hablamos de sostenibilidad nos creemos que es algo que salió así un poco de manera original de un grupo de personas que se reunieron, como digo, en los años 80. En realidad ya venía desde el fantástico diseño de Roosevelt del año 44, cuando dice, no, nunca más se tiene que volver a repetir una guerra como aquella que estaba acabando, una guerra que fue de holocausto, de genocidio, de la crueldad mayor, una guerra que tuvo como grandes personajes, terribles personajes, a Hitler, a Mussolini, a Hirohito, que a veces nos olvidamos de pensar en los japoneses y todo lo que hicieron. Y la reacción del presidente Roosevelt fue la de decir, no, nunca más se tiene que volver a producir. Y introdujo una palabra que era clave para todo el sistema de Naciones Unidas, que era to share. O sea, tenemos que aprender a compartir, a partir con los demás lo que tenemos, porque es que si no, no podemos tener un sistema democrático, ni podemos pensar en una vida digna para todos los seres humanos, que es la finalidad finalmente de todos los esfuerzos sociales. Hizo aquel diseño precioso, decir, bueno, pues habrá una institución que se ocupará, la primera que creó, de que se pueda alimentar a la humanidad. No puede ser, y esto tenemos que incorporarlo a nuestra cultura diaria, que todos los días, hoy, esté muriendo gente de hambre, de inanición, miles de personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Y nosotros diciendo, sí, pues que esas son las cosas, ¿verdad? No. Lo primero era la FAO. Y lo primero era que tuviéramos el convencimiento de que todos los seres humanos tenían que tener derecho a una vida digna y que les teníamos que ayudar, compartir, partir con los demás. Y por esto se dijo, tenemos que crear un gran mecanismo de desarrollo.
y se creó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, enormemente bien dotado al principio, con grandes contribuciones. ¿Por qué? Pues porque se pensaba esto. Se decía, lo mejor que podemos hacer es que la gente viva adecuadamente, dignamente en sus lugares de origen. Y que si alguien quiere abandonar estos lugares nativos, que lo haga porque quiere hacerlo, pero no porque se vea forzado a hacerlo. Y ahora ya ven lo que está pasando. Ahora ya ven cómo valen más unas vidas que otras y valen más unas muertes que otras. Anteayer, en una pequeña columna en el periódico se ponía nuevos 180 ahogados procedentes del norte de África, ahogados en el Mediterráneo, este Mare Nostrum que se está convirtiendo en un lugar ensangrentado. 180. Ahora sí, esto después, si en lugar de ser estos que vienen, estos emigrantes, estos refugiados pesados, son ciudadanos de París o de San Petersburgo, entonces sí, entonces tenemos una gran atención, tenemos en primeras páginas diciendo, miren lo que ha pasado, cada vida humana vale lo mismo. Y esto es el primer rasgo que tenemos que tener pensando en una cultura de ciudadanos del mundo. Cada vida vale lo mismo, cada muerte igual. Todos los seres humanos iguales en dignidad. Igual, este es el principio de los derechos humanos. Fíjense que también, y esto me gusta decirlo, también en relación no a Roosevelt, sino a su mujer Eleonor, lo primero que dijeron fue la dignidad. Si pensamos que sea hombre o mujer, y nunca se ha pensado, la mujer siempre ha sido marginada, siempre, pero si pensamos que todos los seres humanos son iguales en dignidad, sean hombre o mujer, sean de un color de piel u otro, sean de una ideología u otra, sean de una creencia u otra, todos los seres humanos iguales en dignidad. Entonces ya estaría casi todo resuelto, pero no se ha querido resolver así, sigue sin quererse resolver así. Yo estoy muy preocupado cuando veo que ahora de nuevo salen otra vez brotes de fanatismo, de xenofobia, de odio. ¿Pero qué es eso? Estamos otra vez pensando en que hay una prevalencia, estamos otra vez pensando que se puede escribir lo que escribió en el año 1933 Hitler, cuando en Mein Kampf dice la raza aria es incompatible con la raza judía. Es decir, la raza aria es superior, igual que después Mussolini lo dijo de los romanos, igual que Hirohito lo dijo de los japoneses en relación al resto de los ciudadanos del este. Ojo, que cuando alguien dice que es superior a otro, la vida del otro está en peligro. Tenemos, por tanto, que tener muy en cuenta que hay cosas que la memoria tiene que hacernos que nunca más volvamos a tolerar. Y aquí sí que tendríamos que ser absolutamente contundentes. Ya lo ven, ya tenemos en Europa personas a las cuales aceptamos que siguen siendo los líderes de esta raza, la nuestra, es la única que vale, la de los demás no vale nada. Y estamos viendo cómo hay un nuevo presidente norteamericano que, como hizo Reagan, y se lo perdonamos, y lo aceptamos lo que era inaceptable, ahora estamos aceptando lo que es inaceptable, estamos aceptando otra vez que nos digan que no van a poner en práctica las medidas que nos han costado, Dios y ayuda, créanme ustedes, ha sido muy difícil convencer al inmenso poder, lo que yo llamo el gran dominio, este gran dominio militar, energético, financiero, mediático, que hay en el mundo y que es el que manda, y es lo que dicen lo que hay que hacer. Ya saben ustedes el informe de Oxfam Intermón, menos de 80 personas tienen una riqueza mayor que la mitad de la humanidad, que son 3.500 millones de seres humanos. Y esta es la pura realidad, esto es lo que tenemos que afrontar y tenemos que decir, no puede ser, tenemos que repartir to share, tenemos que compartir con los demás. No podemos pensar en convivir armoniosamente si no partimos de la base de que somos iguales. Si pensamos que somos superiores, ya no hay nada que hacer. Este pensamiento ha sido propio del Partido Republicano de los Estados Unidos. Hay que poner los puntos sobre las íes y para eso está la historia. La historia
es la que marca las raíces culturales más importantes. Y tenemos que saber lo que ha pasado para saber qué es lo que tiene que volver a pasar y aquello que no tiene que volver a acontecer. La historia es fundamental. Y tenemos que saber la historia y saber que la Segunda Guerra Mundial se produjo porque al final de la Primera, y esto yo lo cuento muchas veces porque creo que es muy aleccionador, tenemos que sacar las lecciones de la historia para que no vuelvan a ocurrir estos acontecimientos. En el año 1918, al final, acababa una guerra que, como ustedes saben, algunos de ustedes habrá incluso oído o habrá visto algunas imágenes, los soldados no morían de balas, los soldados morían de la peste, morían de frío, morían de hambre. Era una guerra de extenuación, de exterminio total. Bueno, pues el presidente norteamericano Woodrow Wilson dice, no, esto nunca más se puede volver a producir. Entonces no se viajaba en avión, vino en un barco desde Nueva York a Brest, en Francia, y desde Brest se dirigió. Y hay una fotografía muy bonita que se ve en la Plaza de la Concordia, en lo que hoy es el Hotel Crillon, señalando el presidente Wilson diciendo, aquí está, la Convención para la Paz Permanente, se ha acabado, no podemos hacer que se enfrenten de esta manera la gente y que haya millones y millones y millones de muertos. Siempre unos cuantos hombres, las mujeres no han sido responsables, siempre unos cuantos hombres en el poder absoluto, la palabra absoluto es la antítesis de democracia, y después el resto de los hombres sometidos y después víctimas junto con las mujeres y los niños de estas guerras atroces que nos han dado en este siglo pasado sobre todo, pero que ahora mismo hoy tenemos también varios ejemplos. Y el presidente Wilson dice, nunca más, esto no se va a producir nunca más. Y crea la Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones. Y crea la Corte Internacional para la Paz Permanente de Justicia. ¡Qué disparates! Aquella misma noche sus compañeros, los que le acompañaban, dijeron, oiga, presidente, ¿se encuentra usted bien? Porque ¿qué está usted hablando aquí de paz y de todo esto? Si aquí a usted se le ha votado para que los Estados Unidos sea el país más fuerte de la tierra. ¿Qué es eso de andar ahora aquí hablando de que la paz breve? Quiero que lo sepan, el presidente Wilson crea la Sociedad de Naciones y el Partido Republicano, cuando regrese a Estados Unidos, hace, y esto habría que estudiarlo en las escuelas para que se supiera, que los Estados Unidos no formaron nunca parte de la Sociedad de Naciones creada por los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues pasó que se desarrolló mucho Weimar, volvió a Alemania a tener un gran desarrollo tecnológico y volvió a plantear, como ustedes saben, otra guerra basada, y ahora tendríamos que revisar qué es lo que pasaba en los años 38, 37, 39 del siglo pasado, para que nos diéramos cuenta de que, señora Le Pen, no podemos aceptar que en estos momentos vuelvan a plantearse una serie de cuestiones que podrían desembocar en otro conflicto armado. Y es desolador, por cierto, a este respecto, pensar que los 4 representantes principales de la Unión Europea, una unión monetaria en estos momentos, únicamente nos une el euro, ¿verdad? Pues pensar que se han reunido para programar el 60 cumpleaños de la Unión Europea y lo único que se les ha ocurrido, cuando ahora teníamos que decir, bueno, no, pero ahora van a pensar en que tenemos que hacer una unión política y que tenemos que hacer una unión que siga los principios éticos de la magnífica declaración, se llama Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se escribió precisamente para empezar el siglo y el milenio, en el año 2000. Créanme que es una carta que es una maravilla. No se la han leído nadie. Yo pensaba, ahora nos dirán, a los 60 años tenemos que volver a los valores del Tratado de Roma, tenemos que volver a esta posición de Europa como el símbolo de la democracia, como el símbolo de la solidaridad intergeneracional. Nada. Lo único que se les ha ocurrido es seguir las sugerencias malévolas del presidente Trump y decir que vamos a reforzar
el presupuesto bélico, la compra de aparatos y de artilugios. Estamos, ya lo ven, mueren todos los días de hambre miles de personas y gastamos todos los días en inversiones bélicas 4.000 millones de dólares. 4.000 millones todos los días. Y ahora todavía gastaremos más. Y lo único que nos preocupa son las fronteras y lo que hay dentro. Y la seguridad alimentaria, y la seguridad educativa, y la seguridad de tener acceso al agua, y tener servicios sanitarios. ¿Dónde está? Necesitamos nuevos conceptos, inventar nuevos conceptos de seguridad. A mí esto de decir, ustedes están muy seguros porque tenemos todos... pero si nosotros vivimos dentro, si estas auténticas concentraciones, que son otra de las, yo creo, de las vergüenzas que tiene Europa en estos momentos, a los emigrantes, como no les hemos ayudado, hace 5 años en España el 0,51% del Producto Interior iba a cooperación. En estos momentos, como ustedes saben, el recorte ha sido del 82%, es decir, ha sido un recortito pequeño, ¿verdad? No hay prácticamente ayuda para el desarrollo exterior. Pero es que además de esta disminución, nos hemos visto abocados a otra situación que es muy grave y que también tendríamos que resolver. Y uno piensa, esto es lo que podíamos imaginar que iban a tratar. ¿Qué está pasando con las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas, querámoslo reconocer o no, es la única instancia que a escala mundial puede dar directrices de convivencia, de cooperación, de fraternidad. Pues es la única que lo puede hacer, porque para esto se creó. Y además está tan sabiamente creada porque dice, nosotros los pueblos. No empieza diciendo nosotros los gobiernos, nosotros los estados, no, dice nosotros los pueblos hemos decidido evitar a nuestros hijos el horror de la guerra. Y ahora les tendríamos que decir, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a nuestros hijos, a nuestros descendientes, el horror de un mundo en donde la habitabilidad de la tierra puede verse seriamente comprometida. Y esto lo estamos viendo hoy ya con mucho apremio. Tenemos que decir algo, tendremos que actuar. ¿Ustedes se imaginan que sería un error histórico de irresponsabilidad? Pasaríamos como estas generaciones diciendo, estos fueron incapaces de reaccionar, fueron incapaces de decir a unos cuantos, que son muy pocos los que mandan en el mundo, a unos cuantos decirles que se ha acabado, que vamos a tener que pensar de otra manera. Las Naciones Unidas son absolutamente imprescindibles. Pues bien, en los años 80, el señor Reagan y la señora Thatcher, en un momento en que todo clamaba paz, créanme, lo viví muy de cerca, todo clamaba paz. El inmenso imperio soviético de silencio, de opresión, se desmoronaba por la genialidad de un solo personaje. Y con la visión del desmoronamiento del muro de Berlín, teníamos el tránsito de toda una Unión Soviética a una comunidad de estados independientes, cada uno de ellos empezaba su camino más o menos afortunado hacia un sistema de libertades públicas. Y había otro caso, también de lo inesperado, un prisionero de 27 años, los últimos en esta isla terrible, la isla de las serpientes, en Robben Island, cerca de Ciudad del Cabo. Tuve ocasión de visitarlo y conocerlo allí, el presidente Nelson Mandela. Y en lugar de salir diciendo, a por ellos, porque ya está bien 27 años, salió con los brazos abiertos. Y como ustedes saben, en unos meses logró la conciliación, y en unos meses logró superar una de las formas más abominables de racismo, que es el apartheid racial. Era un momento donde todo clamaba cambio, donde todo clamaba invención del futuro. Y en aquel momento llegan el señor Reagan y la señora Thatcher de acólito, como siempre, del Reino Unido. Llegan allí y nos dicen, ahora las Naciones Unidas fuera. Y se aceptó, pero ¿cómo se pudo aceptar? Y nos dijeron, ahora el G6, al principio
a 193 países los sustituyeron por 6, después por 7, después por 8, después por 20. ¿Han visto ustedes la reciente reunión? Hace una semana se reunió el G20. ¿Han visto ustedes lo que ha hecho el G20? No fue capaz de mantener en la agenda los acuerdos de París. Es decir, que el G20 igual, no hay que oponerse a los designios del señor Trump, igual que no fuimos capaces de oponernos a los designios del señor Reagan. Ojo, porque han retirado de la agenda, y esto yo lo encuentro, me produce una enorme vergüenza, es una sumisión intolerable. Han quitado de la agenda del G20 todo lo que tenía que ver con el COP, es decir, con el cambio climático y con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, queridos amigos, lo que tenemos que hacer es esto, es decir, primero, ahora vamos a ser nosotros los pueblos los que vamos a mandar. Ustedes no quieren mandar o no saben mandar o nos llevan a un mundo en donde nosotros tengamos que mirar a nuestros hijos y decirles, no hemos sabido contener esta avaricia de unos cuantos. Obama dijo greed and irresponsibility, por codicia e irresponsabilidad. Pues bien, nosotros no podemos tener codicia y responsabilidad. El Papa Francisco ha dicho en esta insólita, no me digan que no es insólito, que un Papa escriba una encíclica ecológica y dice, mañana puede ser tarde. Ojo, que ahora ya actuamos urgidos, ojo que ya actuamos urgidos, que estamos delante de acontecimientos que pueden tener un desenlace absolutamente irreversible. Se lo digo con cierta vehemencia, lo de irreversible, porque lo que yo me dediqué al principio, hace muchos años, era precisamente a tratar procesos irreversibles. Me dediqué a lo que ahora se llama la prueba del talón en los niños recién nacidos, que se hace a las 48 horas de nacimiento. Aquello lo empecé en el año 66-67, porque yo sabía que aquellas anomalías, deficiencias, si las podíamos subsanar antes de que hubiera daño neuronal permanente, es decir, que el daño es para toda la vida si no se hace a tiempo. Y entonces fue cuando introduje en un libro que se llama Mañana siempre es tarde, dije, ojo, porque tenemos que tratar a tiempo. Y hoy también tenemos que replantearnos el tratar a tiempo. Tenemos muchos think tanks, tenemos muchos diagnósticos, estamos llenos de... ¿Y la práctica? ¿Qué hacemos para poner en práctica todo eso? Estamos, ya lo ven, retirándolo de la agenda para que no se enfaden. ¿Qué es eso? Tenemos al contrario que decir, es imperativo ahora llevar a la práctica los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo del milenio no se llevaron a la práctica. Fíjense ustedes que entonces yo había contribuido a redactar, igual que contribuí, era lógico, a redactar la Carta de la Tierra. Es decir, tenemos unos documentos preciosos para orientar nuestra acción, para orientar nuestro comportamiento diario, es decir, nuestra cultura diaria. Tenemos unos documentos preciosos. Yo intervine en la redacción de los ODM y, sin embargo, después no los firmé. Porque ¿cómo me pueden ustedes proponer que no hay dinero para el primer objetivo, que era el que la gente pudiera tener un fondo mundial que asegurara que en condiciones, sobre todo, de grandes sequías o de grandes catástrofes, habría alimentación para todos? No hay dinero. Y para el fondo del SIDA, no hay dinero. No hay dinero y después solo, ya lo han visto ustedes, en España solo a un banco se le han dado 20.000 millones de euros, cuando después resulta que no tenemos entre toda Europa 5.000 para atender a los refugiados y los tenemos puestos en estas instalaciones precarias de sistemas higiénicos, etc. Por tanto, está claro que tenemos ahora que ser coherentes. Y tenemos que decir, no nos digan ustedes que eso de la sostenibilidad es algo que nos hemos inventado, es algo que es nuevo. No es verdad que sea nuevo en absoluto. La sostenibilidad se basa en una serie de razones científicas que vienen desde hace mucho tiempo.
Me dan 5 minutos. En 5 minutos voy a terminar. Pues la sostenibilidad se basa, fíjense, en el año 1947 ya había en la UNESCO, el primer director general era Julian Huxley, y era un biólogo, era hermano del Aldous Huxley famoso, y de otro que también fue muy bueno desde un punto de vista bioquímico, era hermanastro de Andreas Huxley, que era el que le dieron el premio Nobel por la contracción muscular. Bueno, esto no tiene nada que ver. Pero lo que es cierto es que yo lo que les quería decir es, ya en el año 47 la UNESCO crea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y a continuación, el Plan Geológico Internacional. Y a continuación, el PHI, el Programa Hidrológico Internacional. Y a continuación, lo más importante, la Comisión Oceanográfica, porque el mar ocupa el 70% de la piel de la Tierra y es en el mar precisamente donde tenemos las bases de la sostenibilidad, porque la recaptura de anhídrido carbónico, por ejemplo, depende de la salud del mar, pero también estamos, como ustedes saben, haciendo que esta recaptura vaya decreciendo porque cada vez también estamos haciendo que el mar, en lugar de ser un lugar que se conserve limpio, que se conserve sostenible, estamos también lavando los fondos de los... Como ganan poco dinero, pues todavía los petroleros tienen que lavar los fondos del mar en medio del océano, crean una monocapa que asfixia el fitoplancton y la recaptura del anhídrido carbónico se reduce enormemente. Hemos hecho todo lo posible. En un momento determinado pusimos 6 satélites con la Agencia Espacial, 6 satélites para vigilar a los barcos que hacían esto. Pero cuando los detectábamos, se llamaba GOOS, Global Ocean Observatory System. Pero no sirve para nada porque simultáneamente las Naciones Unidas ya estaban prácticamente abandonadas, porque ya teníamos el G7, el G8, el G20, qué disparates hemos aceptado y hemos tolerado. Como les digo, que todos estos que se había hecho, y el programa The Man in the Biosphere, el hombre y la biosfera, y las reservas de la biosfera. Quiero decir con todo esto que cuando les digan, no, ahora no nos vengáis con palabras sostenibles, podéis decirles, no. En las Naciones Unidas, que es y sigue siendo el único lugar serio que hay, a pesar del veto y de todo, pero sigue siendo el único lugar donde podemos estar todos, hace ya muchos años que en las Naciones Unidas se establecieron una serie de principios y de conductas y se dijo, estas son las directrices que se tienen que seguir para tener una humanidad en el cual las responsabilidades intergeneracionales se respeten. Es que ahora tenemos esto. Lo más apremiante ahora es pensar en las generaciones venideras a las que no podemos fallar. No podemos dejarles un legado con un mundo deteriorado. Es algo que sería absolutamente increíble. Quiero terminar diciéndoles que si bien hemos trabajado en el desarrollo integral, en el desarrollo endógeno, el desarrollo sostenible, en el año 1989 le debemos a Richard Jolly, yo quiero mucho UNICEF porque es la que trata de los niños, ¿verdad? En el año 1989 el administrador adjunto de Jim Grant, que era un gigante de la cooperación internacional, que era Richard Jolly, hizo el libro Development with Human Face. Ya dijo, no, sostenible y humano. Pues ahora lo que tenemos que hacer es favorecer esto. En Lisboa, en el año 2000, la Unión Europea dijo, vamos a hacer una economía basada en el conocimiento para un desarrollo global sostenible y humano. Y después ya lo ven. Inmediatamente se olvidan de esto, ¿por qué? Pues porque los que mandan son los mercados. Estos grandes mercados, que no solo, y ya les digo que con eso quiero terminar, no solo son mercados que tienen un enorme poder económico, sino que son capaces de acallar a aquellas asociaciones, a aquellas instituciones que dicen que no, que dicen que ahora ya no, que ahora vamos a cambiar las cosas. No puede ser que nos acallen, no puede ser que nos acallen porque fíjense ustedes, el poder mediático es tan grande que nos están convirtiendo a buena parte de la gente, de las distintas generaciones, pero sobre todo a los más jóvenes, lo están convirtiendo en personas indiferentes, en espectadores. Tenemos fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, pero todos los días tenemos fútbol ahora.
¿Por qué? Pues porque quieren eso, que seamos espectadores y que no reaccionemos y que no protestemos y que no alcemos nuestra voz. Y ahora ya podemos alzarla, ahora ya podemos alzar la voz. Desde hace unos años, por primera vez en historia, podemos expresarnos. Desde hace unos años ya no nos expresamos solo los hombres, que son los únicos que han mandado hasta hace muy poco. Ya nos expresamos también porque podemos hacerlo conjuntamente con las mujeres. La mujer es la solución. Y quiero decirles que yo lo repito esto en casi todas mis intervenciones porque para mí en aquel momento fue muy importante como director general de la UNESCO. Me dijo el presidente Mandela en Pretoria en el año 1996, me dijo, su cultura de la paz, Federico, no progresará hasta que no haya más mujeres en la toma de decisiones, con sus facultades inherentes. Muchas mujeres que han llegado por razones dinásticas, etcétera, han mimetizado a los hombres, pero ahora no, ahora ya vendrán con sus facultades inherentes y decidirán en virtud de sus facultades inherentes. Y me dijo, serán the cornerstone of the new era, serán la piedra angular de la nueva era. Yo me quedé así mirando como diciendo, ¿y por qué? Y me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Pues ya ven, tenemos todos juntos, ahora todos juntos podemos contrarrestar y lo tenemos que hacer creativamente, lo tenemos que hacer como dijo Kennedy, creando, inventando el porvenir. El porvenir está por hacer, el pasado ya pasó, pero el porvenir lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer creativamente, lo tenemos que hacer utilizando esta facultad fundamental, es yo creo el eje principal de la cultura, que es la creatividad, que es esta capacidad distintiva de la serie humana. Y lo tenemos que hacer, queridos amigos, muy rápido, muy rápidamente, porque si ya era poco, si ya teníamos pocas presiones, ahora resulta que en el mes de enero de este año, en el mes de enero, es decir, hace tan solo unas semanas, el profesor Peter Watman de la Universidad de Cambridge nos ha dicho, no es solo ahora un proceso lineal, ahora ya tenemos un proceso cíclico, es decir, ni más ni menos, lo que era consecuencia, que era que se funda el Ártico, ahora pasa a ser causa de un calentamiento superior. ¿Por qué? Pues porque había 1 millón, más de 1 millón, de kilómetros cuadrados de Ártico. Y sobre el hielo hay el efecto albedo, que se llama, y es que la refracción solar se refleja y no calienta. Teníamos 1 millón de kilómetros cuadrados, ahora tenemos solo 100.000. Es decir, hemos perdido el 90% y ahora ya la luz del sol entra directamente en el agua marina y la calienta. Es decir, que ahora tenemos todavía una urgencia mayor, porque si no vamos muy rápidamente con las medidas correctoras, nuestro legado intergeneracional será un legado que lleve a una calidad de vida inferior. Muchas gracias. Gracias, Federico. Muchísimas gracias, Federico, por las palabras tan inspiradoras, como siempre. Antes, como ha sido directamente el atril, no he podido decir, aunque lo ponía en la pantalla, que eras presidente de la Fundación por una Cultura de Paz. Adiós. Y además tenemos el honor de contar con don Federico como miembro de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, coorganizadora de las jornadas. Gracias. Y ahora paso a presentar a nuestra segunda conferenciante, María Cortés Puig. Agradecemos enormemente que hayas venido desde París para estar con nosotros aquí hoy. María es la jefa de programas y redes de la Sustainable Development Solutions Network de Naciones Unidas. Es una red global de universidades y centros de investigación que promueve el desarrollo sostenible y a la cual pertenece REDS, que es el capítulo español de esta red global. María es licenciada en Física y por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, estudios que realizó con la beca Fulbright. Después ha trabajado en el área de Políticas Científicas y Desarrollo Sostenible de la UNESCO también y como asesora de la Misión Permanente de España en la ONU. Desde no sé qué año, ¿desde cuándo trabajas en SDSN?
Desde el 2013 es la jefa de programas de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, una persona clave en nuestra organización, puesto que supervisa a más de 14 redes internacionales en todo el mundo. Y bueno, pues sin más dilación, María, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, qué complicado hablar después de esta charla tan inspiradora y bueno, y estarnos en esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, pues quizá un poco más, de una manera un poco más ardua de esta charla del profesor Federico Mayor Zaragoza. Voy a volver la vista atrás un poco, pero no tanto, hacia el año 2000, cuando se firma uno de esos textos tan bonitos, la Declaración del Milenio, por los Estados miembros, en la que reafirman su compromiso con Naciones Unidas y con la lucha contra la pobreza y reafirman determinados valores que los Estados miembros consideran que van a ser vitales para el siglo XXI, como la libertad, como el respeto por la naturaleza, como la tolerancia y como la igualdad. De esta declaración surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a los que se ha referido el profesor Mayor Zaragoza. Tienen el propósito fundamental de enfocar todos los recursos y todos los esfuerzos de la lucha contra la pobreza en una serie de áreas. En particular, por supuesto, la lucha contra la pobreza extrema y el hambre, pero también la salud materno-infantil, también la lucha contra el SIDA y también, de alguna manera, la protección del medio ambiente. 12 años después de esta Declaración del Milenio, en la conferencia de Río+20, se resaltan algunos de los éxitos de estos objetivos. En la lucha contra la pobreza y contra el hambre, sin duda, se ha conseguido algo, pero se resalta que la lucha contra la pobreza no puede seguir llevándose a cabo sin un marco de desarrollo sostenible, porque el cambio climático y la degradación medioambiental están socavando los éxitos de la lucha contra la pobreza, no solo minando los proyectos que se están haciendo por levantar a la gente de la pobreza, sino también creando nuevos colectivos de empobrecidos. En esta cumbre de Río+20, el documento que se publica, El futuro que queremos, propone que a los objetivos de desarrollo del milenio le sucedan unos objetivos de desarrollo sostenible. Unos objetivos de desarrollo sostenible que consideren los 3 pilares del desarrollo sostenible. La prosperidad económica, que en efecto se enfoque en la pobreza extrema, pero también la sostenibilidad social y los temas de desigualdad y, por último, la sostenibilidad medioambiental. Estos objetivos deberán de ser no escritos por un conjunto de países para ser conseguidos por los países pobres, sino deberán de ser aplicados a todos los países. Estos objetivos deberán de ser universales y deberán de ser, además, conseguidos de manera holística. Ahora viene la parte en la que yo también os aterrorizo, solo que por otros motivos. Desde hace 12.000 años estamos en un periodo terrestre que tiene una serie de características importantes para nosotros. Por un lado, es tremendamente estable, tiene además una capacidad de autorregulación formidable ante pequeñas variaciones y, por último, es idóneo para el desarrollo de la vida, en particular de la vida humana. Desde hace unos años, 200 años según algunos pensadores, mucho más según otros, estamos en un periodo que podemos llamar el antropoceno, porque la mayor parte de las variaciones terrestres están originadas en la actividad humana. Esta capacidad de autorregulación que tiene el Holoceno está en cuestión. ¿Es posible que haya un límite y que los impactos de la actividad humana desemboquen en un cambio brusco y, como decía el profesor Mayor Zaragoza, irreversible? Esta reflexión lleva a un grupo de científicos suecos a cuestionarse si en efecto existen límites y si los hay, en qué áreas. Ellos definen
el concepto de límites planetarios. Y en los últimos 15 años desarrollan esta teoría. Su último trabajo se presenta en el 2015 y sus investigaciones demuestran que efectivamente hay una serie de áreas en las que podemos considerar que hay límites ante los que además no estamos seguros de dónde se posiciona el límite. Es decir, podemos seguir avanzando en determinados impactos y de pronto un impacto menor será el que nos lleve a otro estado. Las 9 fronteras planetarias que ellos proponen son estas y, como veis, hay áreas en las que de hecho ya estamos en una zona de riesgo. El cambio climático, la biodiversidad, el uso de la alteración de los flujos bioquímicos, en particular el uso de nitrógeno y fósforo para agriculturas intensivas, y también la modificación de la cubierta vegetal, es decir, la deforestación. En los últimos desde la Declaración del Milenio, una de las cosas que ha cambiado es que la ciencia disponible y que analiza el sistema terrestre y cómo está evolucionando ha avanzado de manera masiva. Ya hay muy poca gente que siga dudando de la realidad del cambio climático, de los niveles de extinciones que estamos observando. Y en particular hay 2 informes relativamente recientes. El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, que se presentó en el 2014, que apunta, como decía el profesor Mayor Zaragoza, a que los cambios que estamos observando son mucho peores de lo que se había pronosticado 20 años antes. La temperatura media de la atmósfera, la temperatura media del océano, la cubierta de nieve y de hielo de los polos, también la pérdida de biodiversidad. Todas estas variables están experimentando cambios que apuntan a procesos irreversibles, incluso si la humanidad desapareciera hoy. Estamos, por lo tanto, efectivamente en el antropoceno. Vamos a observar aquí de manera bastante gráfica los cambios que estamos observando y, en efecto, la velocidad y el impacto de los mismos. China, una región de China en 1980, la misma región en 2014. Además, desde la Declaración del Milenio hay otros cambios y estos son solo unos de ellos. El mundo es mucho más complejo ahora, es multipolar, esa clasificación binomial de países en desarrollo, países desarrollados que permitió el establecimiento de esos objetivos de desarrollo del milenio está obsoleta. La gobernabilidad hoy incluye distintos niveles, como decía de nuevo el profesor Mayor Zaragoza, el G7, el G20, la Unión Europea, todos estos actores afectan a la gobernabilidad de los países y además hay nuevos actores que tienen mucha influencia, como por ejemplo las multinacionales. Está más claro que nunca que los retos y las crisis conectan a todos los países. Es el caso del cambio climático, pero también lo hemos visto muy claramente con la crisis que se desata con la caída de Lehman Brothers en 2008 y que en muchas regiones del mundo sigue afectándonos. La tecnología ha avanzado también de una manera mucho más veloz de lo que nos esperábamos y ha conectado a todo el mundo de una manera muy dinámica, quizá también incrementando la participación democrática en algunas regiones. Además, la lucha contra la pobreza es más factible que nunca porque tenemos los medios y la productividad que no ha habido nunca a nuestro alcance para poder confrontar la pobreza. Y, por último, hay una reflexión que cada vez es más común y que cada vez está más extendida sobre los modelos de crecimiento. Una reflexión que incluye aspectos como la desigualdad, aspectos como la responsabilidad compartida y también sobre los impactos en el medio ambiente. En 2015 se adoptan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible y es un plan universal. Es un plan que está ahí para todos los países y todos los países tendrán que rendir cuentas sobre sus actividades con respecto a estos objetivos.
Aquí tenemos los 17 objetivos y, como veis, efectivamente incluyen no solo el combate contra la pobreza extrema y terminar el hambre, sino también áreas como las ciudades sostenibles, la innovación y la infraestructura, las energías renovables, el cambio climático, los ecosistemas marinos y terrestres. Con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, vemos que en efecto continuamos con el enfoque en las personas, pero además ahora hay 5 objetivos específicamente sobre el planeta. El objetivo el número 7 de los ODMs, que hacía referencia al medio ambiente, realmente nunca llegó a tener el valor que tenían los otros objetivos. La comunidad del medio ambiente no se puso detrás de este objetivo de la manera que esperamos haga sobre estos 5 objetivos de desarrollo sostenible. Y además incluye objetivos de prosperidad. Una prosperidad entendida, de nuevo, como un modelo de crecimiento que tiene que incluir la igualdad, que tiene que incluir el acceso a la energía renovable, que tiene que incluir las ciudades sostenibles. Tiene un objetivo de paz y otro de partenariados y de colaboración internacional. Una cosa un aprendizaje de los objetivos de desarrollo del milenio es que estos objetivos no se pueden conseguir de manera secuencial. No podemos empezar a atacar la pobreza y dejar el medio ambiente para después. No podemos buscar una prosperidad económica y dejar las igualdades para después. Todos estos objetivos se tienen que conseguir de manera holística. Tiene que haber una estrategia que incluya estos pilares del desarrollo sostenible. En el mismo año se adoptaba el Acuerdo de París. Voy a hablar muy poco del Acuerdo de París porque tenemos el lujazo de tener con nosotros a Teresa Rivera, que probablemente sea la persona en España que más sabe de las negociaciones que llevaron a este acuerdo y del acuerdo en sí, de cómo se está materializando. Pero unos pequeños apuntes sobre este acuerdo. Es un logro diplomático notable porque se han superado aquellas divisiones de países desarrollados, países en desarrollo, que se culpan mutuamente sobre la situación en la que estamos y que no quieren ver que este es un problema que nos atañe a todos. Es un logro porque hay un compromiso mundial de no superar los 2 grados y, de hecho, el objetivo es quedarse por debajo o no llegar a superar el 1,5 grados de incremento de temperatura media. Además, cada país va a definir sus propias contribuciones, pero lo va a hacer también planteando sus estrategias de desarrollo de bajas emisiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no vale solo con decir en el 2070 vamos a haber descarbonizado en nuestra economía, sino que tenemos que presentar un plan de cómo vamos a hacer esta descarbonización, qué sistemas vamos a usar, dónde vamos a estar invirtiendo, etcétera, etcétera. Propone un proceso transparente de revisión en el que los compromisos se van a revisar cada 5 años y es además un acuerdo que es jurídicamente vinculante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París son 2 piezas del engranaje del futuro del desarrollo sostenible. Evidentemente, estos 2 acuerdos se pueden dejar como papel mojado y, efectivamente, la elección del presidente Trump puede poner en riesgo estos acuerdos. Pero yo creo que que han generado tanta ilusión, han motivado tanta movilización internacional, que tienen la capacidad de ser realmente la hoja de ruta. ¿Dónde parte España para los objetivos de desarrollo sostenible? En el índice que ha desarrollado la institución en la que trabajo, España se posiciona en el país número 30 de un ranking de 149 países. No está tan mal, podríamos decir, pero lo cierto es que si analizamos España dentro de países similares, como los países de la OCDE, entonces España solo está el 8º empezando por abajo, por encima de países como Grecia o como Portugal, como... bueno, sí. En particular, objetivo a objetivo, en el panel de los ODS podemos ver que España tiene unos retos formidables en áreas como la educación, el empleo decente,
la infraestructura y la innovación, todos los objetivos de ecosistemas, tanto marinos como terrestres, así como el cambio climático. Si comparamos a España con Suecia, creo que está bastante clara que tenemos mucho trabajo por delante. No sé si así. España está moderadamente bien posicionada en el objetivo de género, pero evidentemente queda también mucho por hacer. Vuelvo a Suecia, que como podéis ver en el índice, está el primero en el ranking y a pesar de todo tiene una nota de un 84,5, es decir, que todavía no tiene un 100% de los objetivos conseguidos. Aquí vemos el panel de Suecia, que como digo está el primero en el índice y a pesar de todo en los objetivos de ecosistemas terrestres y cambio climático está en rojo. Esto revela muy bien por qué esta es una agenda universal. Incluso los países nórdicos que tienen un desempeño muy potente en los ODS y que han hecho de estos objetivos su agenda y están desde el principio detrás de ella, tienen que cambiar sustancialmente su manera de producción, su manera de crecimiento. Unas breves palabras sobre la red en la que trabajo. La red de soluciones para el desarrollo sostenible se lanza a finales de 2012 bajo los auspicios del secretario general Ban Ki-moon. La idea es movilizar el conocimiento que hay en las universidades y en los centros de investigación para apoyar la necesaria transformación hacia el desarrollo sostenible. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en el sistema de energía de un país como España, para llegar al punto en el que estamos hoy, han llevado 200 años para generar un sistema energético que nos permite transportarnos como nos transportamos, calentarnos como nos calentamos y poner el aire acondicionado en verano cuando hace mucho calor. Esa transformación tenemos que revertirla en mucho menos tiempo, básicamente en 3 décadas como mucho. Necesitamos que las universidades estén en el centro de esta transformación. Necesitamos que el conocimiento que se está generando en las universidades y en los centros de investigación permee a la clase política, a la sociedad civil y a todos los sectores que van a tener que contribuir a la transformación. Los objetivos que tenemos en la red de desarrollo de soluciones para el desarrollo sostenible son 4. Por un lado, queremos apoyar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, queremos favorecer una reflexión sobre cómo debe de ser la educación del futuro para favorecer el pensamiento del desarrollo sostenible y lo hacemos a través de una serie de recursos online, pero no solo. Por otro lado, lanzamos proyectos que llamamos las soluciones resolutivas, que son proyectos enfocados a resolver retos muy concretos de desarrollo sostenible, locales. Y por último, estamos lanzando redes nacionales y regionales de universidades y centros de investigación que trabajan con el contexto nacional para todos estos objetivos. Y aquí me detengo para explicar que la red es la red española, el capítulo español de la red global. Es una de nuestras redes más activas, está presidida por Teresa Rivera y Miguel Ángel Moratinos y dirigida por Marta. Y creo que está haciendo exactamente el tipo de trabajo que es el mandato de estas redes, promoviendo diálogos como el que vamos a tener en estos 2 días, poniendo en la mesa a distintos sectores para discutir cuál es su responsabilidad en la consecución de estos objetivos y también liderando un debate sobre cómo debe de ser la educación para el desarrollo sostenible. Muchas gracias por la organización de esta jornada y por el fantástico trabajo que estáis haciendo. Y me detengo aquí. Muchas
Muchas gracias, María. Pues ahora vamos a tener unos 10-15 minutos para que el público pueda intervenir. Entonces tendríamos tiempo, creo que, para un par de preguntas, 2 o 3 preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta a los ponentes. ¿Quién rompe el hielo? Bueno, lo primero, daros las gracias porque yo creo que el objetivo de esta primera mesa era precisamente que nos dieras una idea del contexto internacional, introducir a profesionales de la cultura en una agenda que quizá no conocen tan en detalle y, ¿por qué no?, asustarles un poco, ¿no?, para que veamos cuál es la urgencia. Entonces, yo quizá he echado de menos en todo lo que habéis explicado. Bueno, sí que has mencionado la importancia de la creación, pero la cultura, se habló hace muchos años de la cultura como 4.º pilar del desarrollo sostenible y parece que en la narrativa se habla de 3 pilares y ese 4.º pilar se ha quedado un poco por el camino. ¿Nos podríais contar esto por qué ha sucedido? O creo que funciona el micro. Sí. Sí. Yo, en primer lugar, quería decir algo que ha mencionado María Cortés y que me parece muy importante. El liderazgo de las instituciones que representan la creatividad. Es decir, no puede ser que pidamos que haya movilizaciones populares sin que las universidades, lo has puesto y por eso se lo he comentado, que me ha encantado, las universidades, la comunidad científica, la comunidad artística, los intelectuales en general han de estar en la frontera, han de estar en la vanguardia de todos estos movimientos. Es decir, que no nos engañemos, si aquellos que saben que inventar es posible, aquellos que saben que el porvenir está por hacer y que por tanto tenemos que aportar nuevas maneras y nuevos paradigmas originales, están en sus torres de marfil, cada uno con sus problemas. No, tenemos ahora que hacer un llamamiento, y vuelvo a repetir, me ha gustado mucho que lo hayas mencionado, un llamamiento a las universidades, sobre todo, porque son las que finalmente pues, suelen tener comunidad científica, comunidad artística, comunidad creadora en general. Y a este respecto, quiero decir que ha habido ya recientemente algunos movimientos importantes utilizando, cómo no, la tecnología digital. Y ahora pienso que antes de 6 meses seguramente habrá un gran llamamiento para el ciberespacio, porque hoy es muy importante, como han hecho las mujeres en Washington, lograr tener una manifestación de 1 millón de mujeres. Esto es fenomenal, pero no nos engañemos, lo presencial hoy va a desvanecerse delante de la inmensa cantidad de personas que pueden colaborar en una movilización en el ciberespacio. O sea, yo quería resaltar de lo que acabas de decir eso. Y en cuanto a la creatividad y por qué normalmente nos... Lo que pasa es que hemos confiado buena parte de nuestros proyectos educativos a instituciones económicas. O sea que yo, por ejemplo, cuando veo que son informes PISA, que es de la OECD, y que conste una cosa, que el director general de la OCDE es muy amigo mío, pero no tiene nada que ver. Es decir, estos señores deben dedicarse a hacer informes sobre la economía, pero no sobre la educación. Sobre la educación tienen que dejar que lo hagan otras instituciones que saben de eso porque se han dedicado siempre a esto. Y claro, frente a cuando se dice que un niño tiene que saber inglés o tiene que saber más matemáticas, inmediatamente la UNESCO contesta no. Además, esto lo sabe muy bien María. La UNESCO contesta, ser educado es ser libre y responsable. Artículo 1 de la Constitución de la UNESCO. Es ser libre. Es una persona que no está con determinismos, ni dogmatismos, ni fanatismos de ninguna forma. Esto es una persona educada. Y es que se confunde educación con capacitación. Es tremendo. Y después se confunde conocimiento con información. Y lo peor, la información con la noticia. O sea que normalmente ahora vemos, cuando abrimos la televisión,
por ejemplo, normalmente lo que vemos son noticias, y la noticia es un hecho extraordinario, en una palabra. Para crear conciencia en la gente de que sí que es posible la solución, se tiene, y por eso yo os felicito por estas jornadas, se tiene que decirles, es que la gran ventaja de la especie humana es que una vez conoce con profundidad, puede hallar soluciones creadoras, puede hallar, y por eso yo creo, me ha encantado el movimiento que he visto que patrocina María Novo en la UNED, por ejemplo, que se llama Ecoarte. Ecología, arte. ¿Ven? Ecoarte. ¿Por qué? Pues porque es a través de la creatividad como podremos hoy crear una conciencia general de reacción frente a la sostenibilidad. Gracias. ¿Quieres comentar algo, María? Quizá lo único, desde el punto de vista en el periodo de negociaciones hacia los ODS, la UNESCO en particular había dos áreas en las que estaba empujando por una presencia mayor de la cultura. Por un lado, en la parte de patrimonio, como repositorio de conocimientos que en muchos casos son mucho más sostenibles que los modelos actuales, y también como repositorio de distintos modos de crecimiento y de distintas reflexiones sobre el conocimiento, pero por otro lado, y quizá más fundamentalmente, la cultura como sector productivo creativo, innovador, y que puede, a través de su producción, generar cambios en las ciudades, en los contextos globales, quizá incluso más que otros sectores productivos. Creo que están bastante satisfechos con el primer pilar, no tanto con cómo están considerados en el segundo apartado. Pues yo aprovecho también para decir que precisamente esta tarde tenemos una mesa en la que se van a abordar iniciativas ya concretas de movilización desde el arte. Y yo creo que en otros países, que en España vamos un poco atrasados en juntarnos las personas que creemos que a través del arte se pueden cambiar y transformar las cosas. Pero yo creo que esta tarde vamos a tener algunas experiencias inspiradoras y concretas que nos darán un poco de esperanza. A mí lo que me preocupa al final es los medios, los recursos. Y, por ejemplo, me parece muy bien que se hable de patrimonio. Ya sabéis que añadimos, y fue una iniciativa de un español, de Juan Goytisolo, cuando me fue a ver para decirme, es que hay cosas que han creado pero que no son monumentos, y por tanto se añadió el patrimonio inmaterial, etc. Y todo eso está muy bien porque, vuelvo a repetir, hay que inventarnos el futuro, un futuro distinto. Ahora, a mí, después de todo eso, lo que me preocupa es llegar a los objetivos de desarrollo del milenio. Respuesta, no hay dinero. Que fue por esto que yo no firmé. Dije, pero ¿cómo voy a permitir que me digan ustedes que para el año 2015 vamos a reducir a la mitad el número de personas que mueren por inanición? Me parece una desfachatez ética total. Es decir, entonces firmamos aquí todos juntos que se va a morir solo la mitad. Es decir, en lugar de 20.000 personas todos los días se van a morir 10.000. Son cosas inaceptables desde un punto de vista ético. No había dinero, no hubo dinero, el sistema neoliberal no da dinero para estas cosas. Pero es que ahora, con los objetivos de desarrollo sostenible, está pasando lo mismo. Y por eso yo digo, aquí sí que tenemos que, si es necesario, protestar. Y protestar en la vanguardia las organizaciones culturales, las creadoras. ¿Por qué? Pues porque tenemos que decirles que no puede ser que pensamos en las responsabilidades intergeneracionales. También en la UNESCO, hace unos años, a propuesta del comandante Cousteau, se hizo una declaración que se llama de las responsabilidades de las presentes generaciones con las siguientes. Y aquello a mí me llamó mucho la atención porque hay una frase de Albert Camus, esto es una cosa que debió escribir sobre el año 46 o 47, que termina diciendo, los desprecio porque pudiendo no se atrevieron. Pues ahora tenemos que andarnos con cuidado de que no nos apliquen otra vez la misma frase de Albert Camus. Muchas gracias. Pues si... hay una intervención en el público y otra ahí, por favor.
Vamos a recopilar varias preguntas y así podemos contestar en conjunto. Hola, muchas gracias. Brevemente por decir quién soy. Me llamo Nuria Sánchez, soy coordinadora del Diploma de Sostenibilidad Ética, Ecológica y Educación Ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia, que ya Marta nos conoce bien. Y bueno, gracias a Federico por el fascinante paseo por la historia de la sostenibilidad que nos ha realizado. Por cierto, respecto a lo que decía sobre que las experiencias entre arte y ecología, Mariano, etcétera, bueno, decir que nuestro diploma parte precisamente de la Facultad de Bellas Artes. El profesor José Albelda de Bellas Artes fue el que ha iniciado este diploma en la UPV, o sea que sí que hay reacciones en España desde el mundo del arte en la línea de la sostenibilidad. Y como decía, gracias por el paseo por la historia de la sostenibilidad y quería plantearle una pregunta a Federico. Está claro que la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fueron lecciones a las que tuvimos que enfrentarnos y que hemos superado de alguna manera con la creación de las Naciones Unidas, etcétera, como ha nombrado. Pero ahora tenemos un problema nuevo en el Antropoceno que antes no. La Segunda Guerra Mundial, aunque afectó más o menos a todas las partes del planeta, no afectó con la intensidad que afecta, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? No se derritieron los polos entonces y ahora sí. Entonces tenemos un nuevo problema. ¿Existe algún capítulo de la historia del que podamos aprender para enfrentarnos a este nuevo problema? Me pregunto yo, no sé, la isla de Pascua, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. No sé, la pregunta es hacia Federico si hay algún capítulo de la historia que nos pueda ayudar a superar nuestra amnesia del pasado y empezar a solventar esos problemas. Y relacionado con esto y apoyando lo que decía Marta, desde que en otros países ya no llevan la delantera respecto a estas actuaciones del arte en la línea de la sostenibilidad. Por ejemplo, el colectivo Platform en Londres llevan más de 30 años actuando en la línea de obligar a los museos a no subvencionarse con el dinero de petroleras, por ejemplo, con BP, etcétera. Bueno, pues yo me pregunto, ¿no le toca ahora quizás a otro tipo de movimientos más de base social, más de base espontánea, ciudadana, y no solo a los gobiernos, como hemos estado hablando aquí todo el tiempo, actuaciones gubernamentales que están muy bien y que son necesarias, pero quizás el movimiento de ciudades y pueblos en transición, por ejemplo, en Reino Unido, ya llevan tiempo innovando desde 2006 en la línea de la transición a la sostenibilidad. Estamos hacia un nuevo modelo de cambiar la sociedad, no dependiente solo del gobierno, sino también de los propios ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Había una más por aquí, Isabel, por favor. Bueno, realmente yo más que pregunta es un poco un comentario. Decir la necesidad de estar convencido de que es posible hacer cosas en este mundo en donde están ocurriendo cosas tan terribles, como ha dicho el profesor Zaragoza, y donde después de lo que está ocurriendo, después de esos objetivos maravillosos que se obtuvieron y los convenios de París, que ocurra lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la confianza que hay que tener de que es posible cambiar a pesar de todo, y la que expresa usted, realmente es simplemente decir la necesidad que es de confiar en que es posible cambiar a pesar de todo. Y en relación con los desarrollos sostenibles, veo que en general en los demás países las redes se han basado sobre todo en universidades, centros de investigación. ¿Está pasando lo mismo aquí en España? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues contestamos estas dos cuestiones y después les invitamos a tomar un café en la cafetería de la Casa Encendida. Federico primero. Sí. En relación al antropoceno, creo que es, primero, creo que es muy interesante la manera en que ha planteado las preguntas, porque siempre tiene que haber al final una esperanza. Yo recuerdo cuando hubo un gran personaje que fue Aurelio Peccei, un italiano que fue el que creó en los años 60 del siglo pasado el Club de Roma, que fue nada menos, fíjense ustedes, ya en aquel momento
fue a ver a Kennedy y le dijo, mire usted, es que vamos muy mal, estamos consumiendo más de lo que después podemos reemplazar. Y había escrito un libro que se llamaba The Chasm Ahead, el abismo delante de nosotros. Y Kennedy le dijo, oiga, mire, tendrá usted toda la razón, pero no puede usted terminar un libro de estos sin dar esperanza. Es decir, no nos diga solo qué es lo que puede pasar, sino díganoslo qué es lo que podría hacerse para que no pasara. Y entonces la reacción fue que escribió The Limits to Growth, los límites del crecimiento. Fíjense, estamos en el año 69 y cuando se publicó fue el 72. Es que ya nos decían, ojo, que no puede ser que se consuma de esta manera, ojo, que no puede ser. ¿Cuál ha sido la respuesta? Y esto lo tenemos que saber. Y tenemos que saber decir, oiga, ¿y por qué no reaccionamos? ¿Por qué nos callamos nosotros los pueblos, nosotros la gente? La casa ExxonMobil, ya ven que yo les digo el pan pan y el vino vino, ¿no? La casa ExxonMobil en el año 1980 crea una fundación solo para decir que era mentira todo eso. Es decir, año 1979, después del informe sobre The Limits to Growth, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos ya emite un dictamen y hace una alerta muy clara. Dice, ojo, que no solo estamos produciendo, emitiendo más anhídrido carbónico y dióxido de nitrógeno del que podríamos, sino que la recaptura del anhídrido carbónico por parte del mar está siendo limitada. Esto la UNESCO lo sabe muy bien en la Comisión Oceanográfica, porque se trabajó mucho en este tema y tal. Bueno, pues fíjense, nos lo dicen en el año 1979. ¿Qué es lo que hacemos? La reacción es, los grandes productores de petróleo, incluida Arabia Saudita, se unen para decir lo contrario y pagan enormes cantidades a pseudocientíficos para que digan que todo esto, que la naturaleza ya lo arreglará todo, que no nos preocupemos, que estos no son problemas, que para eso está el creador y tal y cual. O sea, nos hacen, y hasta que en el año 1996, esta revista Newsweek, entonces, hace una publicación y dice, nos han estado engañando. ¿Y qué ha pasado? Cuando nos dicen eso, hubiera tenido que haber una reacción mundial frente a la casa ExxonMobil. Nada, no pasa nada. Ahora, recientemente, hemos tenido un caso. Un fabricante de automóviles resulta que estaba trucando, para ganar más dinero, estaba trucando los sistemas de regulación de emisión de gases por parte de los automóviles, sobre todo los que funcionan con diésel. Y claro, yo me quedé perplejo porque si a mí hubiera salido el señor presidente de Volkswagen diciendo, mire usted, Volkswagen tiene los mejores o de los mejores ingenieros del mundo, se han equivocado. Todo el mundo acepta el error, todo el mundo lo acepta porque todos nos equivocamos. Ah, no, dijeron que lo sabían. Claro, yo me quedé perplejo. O sea, que además de esto, dice, no, estábamos trucando. Y por tanto presento la dimisión. Hombre, es lo menos que puede hacer. No tendría usted que presentar la dimisión, usted tendría que ir a la cárcel directamente. Pues no pasa nada. A mí lo que me preocupa es que no pase nada cuando debería pasar. A mí lo que me preocupa es que no haya estas reacciones y no la espere ya de nadie. Las reacciones hoy, y pues yo por eso soy un admirador de Eleonora Roosevelt y del presidente Roosevelt, porque ellos, fíjense que en la Carta de las Naciones Unidas no empieza diciendo nosotros los estados, nosotros los gobiernos, no, empieza diciendo nosotros los pueblos. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra, los pueblos. Pues ahora yo lo que pienso es que por primera vez en la historia, es verdad que por primera vez en la historia estamos en el antropoceno, es verdad que por primera vez en la historia nos encontramos hacia situaciones que necesitan un tratamiento rápido para que no haya efectos irreversibles. Pero también es verdad que por primera vez en la historia la gente tiene voz. Porque hasta hace 30 años ni sabíamos lo que pasaba en el mundo, ni después podíamos expresar nuestro punto de vista. Y en cambio ahora ya podemos expresarnos. Yo encuentro que ahora tenemos que saber, y esta es nuestra gran esperanza, que podemos organizar, sobre todo, vuelvo a decir, en el ciberespacio, unas grandes clamores populares diciendo nuestra manera de pensar y oponiéndonos a estas tendencias.
Esto es fundamental. Yo no quiero decir con esto que deje uno de escribir, te quiero mucho, te espero a la salida del café, tal, los WhatsApp esto también. Además, sí, pero no en lugar de. Es decir, que tiene que llegar un momento en que utilicemos la tecnología digital para que seamos nosotros los pueblos los que nos oponemos. No le hago ningún comentario en relación al Reino Unido porque a mí es un país al que yo soy un British Council Scholar, les quiero mucho, pero al mismo tiempo es que ellos son los que hicieron que en el tenis es 15, 30, 40, just y game. ¿Y por qué? ¿Y por qué no 1, 2, 3? Bueno, pues porque eran ingleses, ¿no? Bueno, pues ahora nos han dicho, nos vamos. Pero ¿cómo se van a ir si nunca habían entrado? O sea, ustedes miren un poco la historia y verán cómo ha sido un caso. Es que son así y además los tenemos que aceptar tal como son, ¿no? Pero ellos tienen la libra, no tienen el euro, que es lo único que nos une a los demás. Tienen en la City todos los tipos de trampas y qué tal, porque la City es la City, esto no se puede tocar. Y además, otra de las cosas que no sé por qué se les han dado, tienen un British check. ¿Ven cómo se tendrían que saber las cosas? Tendríamos que saber más de lo que pasa, porque hemos estado dando el British check a estos señores, igual que hemos estado dando mucho dinero para la agricultura francesa y alemana, etc. Pero no me voy a poner en eso. Y por tanto, ya para terminar, decirle que yo creo en que si no hay evolución, la historia demuestra que hay la revolución. Y yo creo que la revolución tenemos que evitarla, porque la revolución siempre es violenta, siempre es uso de la fuerza. Pues vamos a aceptar la evolución. Esto es lo que nos indica la naturaleza. ¿Qué es lo que caracteriza a la naturaleza? La evolución, ¿no es eso? Pero si no hay evolución, hay revolución. Y esta R, entre evolución y revolución, es la R de responsabilidad. Tenemos que ser responsables, tenemos que evitar la revolución haciendo que haya evolución. Pero para eso no tenemos que aceptar la inercia. No olvidaré nunca cuando era el año 99, yo ya había anunciado que me iba de la UNESCO y me invitaron a hacer el keynote speech en un gran congreso que había en Atlanta sobre la comunidad de físicos de los Estados Unidos. Y el presidente de aquella reunión, que era un profesor, premio Nobel, el profesor Jensen, puso solo una diapositiva. Y esta diapositiva tenía solo una palabra, que era inercia. Y dijo, este es nuestro enemigo, tengámoslo en cuenta. Tenemos que superar la inercia. Esto de decir, no, es que no vaya a ser, es que esta solución ya es mejor conservar. Estamos aplicando hoy fórmulas del pasado. Tenemos nuevos problemas y tenemos que encontrar nuevas soluciones. Y para eso está la cultura. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a María, a don Federico. Ahora mismo os invitamos a este café en la Casa Encendida y nos vemos de nuevo aquí a las 12:30. Muchas gracias. Gracias.